impida, no hay nada que nos detenga el buscarte y el estar con nuestros hermanos. Para nosotros es una alegría poder conectar con ellos y poder estar delante de ti todos juntos en el Espíritu. De tener esa seguridad, esa certeza de que al estar aquí estamos todos reunidos en tu presencia. Y te ruego, Dios, que en esta mañana derrames tu bendición sobre la vida de cada uno. Así como ellos alaban y bendicen y exaltan tu nombre, de esta manera también abre tu mano, Padre, y bendice a cada uno. Señor Jesús, gracias que tú has hecho posible todo esto, porque tú, Señor, has abierto el camino al Padre. Espíritu Santo, gracias, Consolador, que tú nos guías y que tú nos ayudas cuando no podemos, cuando no sabemos qué decir, pero tú conoces nuestro corazón y nuestro deseo de agradar al Padre y de glorificar al Hijo. Por favor, sé con nosotros en esta mañana y obra en este día, en la vida de cada uno de nosotros. Ten misericordia, muéstranos tu bondad y sé con nosotros, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, se va a enfriar su amor. Que no seas tú uno de ellos, sino que al contrario, el fuego de su amor, el fuego de su espíritu siga ministrando a tu vida. Vamos a entrar en esta mañana en el tema de la llegada de Pentecostés. Hay muchas fechas importantes para recordar. En los cumpleaños de tus hijos, el cumpleaños de tu esposo, de tu esposa, el cumpleaños ¿cómo se llama? Tu aniversario, el cumpleaños de tu mamá, etcétera. Son cosas importantes y tú sabes que si se te olvidan, así también te va a ir, ¿verdad? También hay fechas, días festivos que realmente vale la pena tener presente. Hay días festivos que verdaderamente son algo que uno tiene que recordar. Y también hay fechas como hijos de Dios memorables que no deberíamos de olvidar nosotros. Y este es uno de ellos, la llegada del Espíritu Santo, el domingo de Pentecostés. Quizás sea la primera vez que tú vas a escuchar de esto, y si tú eres un creyente, un seguidor de Jesucristo, esto es algo que debes de tener presente, porque la llegada del Espíritu Santo es el cumplimiento de una profecía dada en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Si me acompañan, vamos a leer, si tienen sus Biblias, y ábranla en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresasen. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían:
¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfila, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Vamos a meditar en estas palabras hoy. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que esto es palabra de Dios? ¿Tú crees que lo que te estoy hablando y lo que te voy a hablar es palabra de Dios? Qué bueno. Pero yo te animo a que tú leas la palabra de Dios. De que no te quedes conforme con lo que yo te digo, sino que aparte de lo que puedas escuchar de mí y de cualquier otra persona, asegúrate qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque solamente así vas a recibir alimento sólido de parte de Dios, comida de Dios. Entonces aquí vamos a entrar al tema de la llegada de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Vamos a comenzar diciendo qué es Pentecostés. Y la Biblia lo dice en Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 1 y 2. Nos dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 1 y 2 dice: aparta el mes de Aviv para celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue en una noche en el mes de Aviv cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. En la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en un lugar donde el Señor decida habitar. Ahí está hablando acerca de la Pascua. Y luego vean conmigo el versículo 9 y 10. Contarás 7 semanas a partir del día en que comiences la cosecha del trigo. Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, y en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Y aquí es 7 semanas después de la Pascua comienza la fiesta de las semanas. Pues se llama así porque son la fiesta después de las 7 semanas. Es llamado también Pentecostés. Versículos 16 y 17 ahí mismo dice: 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Aquí encontramos de que hay 3 fiestas importantes para los judíos: la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. 3 fiestas importantes, y la segunda es de la cual estamos hablando el día de hoy. Y volviendo en el libro de los Hechos, nos dice la palabra de Dios que estaban todos ahí, estaban todos juntos. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de la unidad, de lo que Dios hace cuando estamos juntos. Y aquí encontramos de que todos estaban juntos. Estaban todos los que tenían que estar. Y esto es algo que podemos observar, que Dios recompensa la fidelidad y la constancia. Y por eso te digo, hermano,
hermana, sé fiel, sé constante, sé consistente en las cosas de Dios. No lo agarres como solamente cuando quieres o solamente como cuando te da la gana, sino todo tiempo, en todo tiempo debemos estar ahí donde están reunidos los hijos de Dios. Sé fiel, sé constante. ¿Estás conectado en algún grupo? ¿Estás procurando reunirte con tus hermanos en la fe? ¿O con quién te reúnes? ¿Con quién te conectas para orar, para leer la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, para pedir apoyo, ayuda? ¿Con quién te juntas? ¿A quién le estás pidiendo consejo? ¿Con quién compartes? Es importante que tú estés con alguien que realmente te pueda dar consejo con sabiduría en base a la palabra de Dios. Una mejor pregunta sería, ¿qué tanto te interesa tu vida espiritual? Porque todo está en base a que si tienes interés de Dios o no. Porque de otra forma, pues, ¿para qué te vas a reunir si no tienes ningún deseo de saber de Dios o de lo que Dios puede hacer por ti? Pero encontramos, volviendo aquí en Hechos, todos estaban ahí. Todos estaban ahí y todos sabían por qué estaban ahí. Las personas que estaban ahí estaban esperando una promesa. Veamos ahí en el capítulo 1 de Hechos, versículo 3 al 5, dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Está hablando de Jesús. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y una vez mientras comían con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Esa era la promesa que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. Ya vimos en el Evangelio de Juan, en esos temas que hemos estado tocando, que los discípulos claudicaron, abandonaron la misión que Jesús les había dado. Pero Jesús volvió a aparecerse a ellos para traerlos una vez más, para reorientarlos, para volverlos al curso e encaminarse a la misión de Jesús. Dios siempre viene a nuestro encuentro. Dios siempre viene para guiarnos, para darnos dirección. Cuando Jesús viene, abre nuestro entendimiento y a través de sus palabras nos guía con su Espíritu Santo. Eso es siempre lo que hace Dios. Y mira lo que sucede en resultado a la obediencia. Versículo 2, Hechos capítulo 2, versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te sorprendió con algo sobrenatural? ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo algo maravilloso, extraordinario, que tú no puedes explicarlo? No estoy hablando de sentimientos, porque hoy en día muchos se basan en los sentimientos que dicen que Dios está orando, y lloran y brincan y hacen toda clase de cosas, pero realmente Dios no obra en todo el tiempo en ese tipo de cosas, sino que Dios hace algo en concreto. Cuando Él se manifiesta, es con algo sobrenatural y poderoso. Dios no se basa en nuestros sentimientos. Pero mi pregunta es, ¿dónde has visto la mano de Dios de una manera sobrenatural que puedes decir, en verdad, este fue Dios el que hizo esto? Porque vean de que en este momento aquí aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. También dice que hubo un viento. Entonces habla de un fuerte viento, habla de un fuego, lenguas de fuego, y dice como lenguas de fuego, como un viento recio.
Es como cuando nosotros estamos tratando de explicar algo que no entendemos y usamos como si fuera eso, pero en realidad no es. Porque esto era un milagro, era algo sobrenatural, algo que estaban buscando la manera de explicarlo. ¿Qué hace un viento recio cuando entra donde tú estás? ¿Qué hace un viento recio, de repente una ráfaga de viento entra? Pues te sacude, lo escuchas, es algo que te hace sacudirte. ¿Qué haría una llama de fuego si estuviera sobre ti? Pues te quema, ¿verdad? Y observen esto, de que viene el viento, es algo que tú oyes. Y viene la llama de fuego y es algo que tú ves. Dios usa nuestros sentidos para darse a conocer en nuestras vidas. Y luego nos dice el versículo 4 que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevara a expresarse. Cuando vemos esto, vemos de que Jesús antes les había dicho en Hechos capítulo 1 y versículo 5 estas palabras: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo sucedió el bautismo del Espíritu Santo? Pues fue precisamente en este momento, en este lugar, en este momento cuando dice que entró esa ráfaga de viento, cuando descendió esa llama de fuego, ahí es donde fueron sumergidos en el Espíritu Santo. Fueron metidos en el Espíritu Santo, fueron hundidos en el Espíritu Santo. Eso es el bautismo. Y como resultado, ¿qué sucedió? Según lo que la Biblia enseña, y no precisamente lo que dice ahí, sino que una persona que recibe el Espíritu Santo es una persona que nace de nuevo. Es una persona que ya no vive en su propia naturaleza, sino que ahora el Espíritu Santo vive en ella. Y antes de que eso suceda, aún antes de que la persona reciba el Espíritu Santo, recibe el nuevo nacimiento, de que vuelve a ser una persona nueva. Y Dios es el que hace eso en la vida de la persona. Noten lo que dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 14, en cuanto a esto. En Romanos 8, versículo 14 dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu mismo, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Concluimos con esto, de que una persona que recibe el Espíritu Santo es una persona que viene a ser guiada, controlada por el Espíritu Santo. Una persona que recibe el Espíritu Santo tiene una seguridad de que ahora pertenece a Dios. Y por lo tanto ya no está controlada por la carne, sino está controlada por el Espíritu de Dios. Y esto es lo que sucedió con estas personas. Que estas personas, a través de que fueron llenas del Espíritu Santo, algo extraordinario sucedió. Vean conmigo de qué sucedió como resultado de haber sido llenados con el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí en el versículo 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfila, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene,
visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos por igual oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué pasó como resultado de haber sido llenados con el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué es que por qué los llenó Dios del Espíritu Santo? Vemos aquí que en primer lugar empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hablar en otro idioma que ellos no aprendieron. Notamos también, dice la palabra de Dios, de que había en el versículo 5, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos. Noten esto es importante porque todas estas personas que estaban ahí estaban para adorar a Dios. Todas estas personas tenían una disposición de conocer de Dios, de alabar a Dios, de adorar a Dios. No es cualquier persona, son aquellos que tienen un deseo de saber, de conocer. Estas personas fueron las que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y se estaban preguntando qué es lo que estaba pasando. Notamos también de que estas personas, es decir, los discípulos que fueron llenos, que fueron investidos, que fueron bautizados con el Espíritu Santo, estaban hablando otros idiomas, pero en beneficio para otros. Cada vez que Dios hace algo en nuestra vida es para beneficio de los demás. Muchas veces creemos que lo que Dios está haciendo es solamente para mi propio beneficio, pero no. Cuando Dios está haciendo algo en tu vida y en mi vida es para bendecir a otros. Y esto es precisamente lo que sucedió aquí, porque el propósito de hablar en lenguas fue para bendecir a estas personas. Estas personas escucharon hablar a estos discípulos de las maravillas de Dios. Muchas de las veces cuando se habla de este capítulo se habla más de la controversia del hablar en lenguas. Y eso divide a las iglesias. La gente tiene posturas de que sí, de que no, y tantas peleas que se suscitan por el hecho de que aquí está registrado que hablaron en lenguas. Y perdemos completamente el cuadro de lo que Dios quiere comunicar aquí en este capítulo. Y es precisamente de que las personas oigan de las maravillas de Dios. Que el Espíritu Santo viene sobre nosotros para proclamar de las maravillas de Dios. Y es por eso que es importante recordar esta fecha, recordar en este día que el Espíritu Santo vino sobre nosotros, sobre nuestras vidas, nos cambió y a través de eso ahora nosotros podemos anunciar a otras personas de las maravillas de Dios. De las maravillas de Dios. Y cuando hablamos de las maravillas de Dios, no hablamos de las maravillas de Dios en nosotros, porque también confundimos eso. Cuando les decimos, queremos hablarte de las maravillas de Dios y empezamos a hablar, yo era un borracho, yo era un mujeriego, yo era esto, yo era aquello, y uno piensa que está hablando de las maravillas de Dios. Lo que está hablando es de uno mismo, no de Dios. Cuando se habla de las maravillas de Dios es lo que dice la Biblia. Dios envió a su Hijo. Dios envió a Jesús, que tomó forma de hombre, que murió en la cruz por nosotros, que Él derramó su sangre para perdón de pecados. Esas son de las maravillas de Dios. Es lo principal que debemos nosotros de hablar y no tanto de nosotros. Muchas veces yo mismo he cometido ese error de estar hablando de mí y de todo lo que yo hice, de lo que yo era y de aquí para allá, y no dejo que se hable de las maravillas de Dios. Hay una diferencia en eso. Uno puede dar testimonio, pero de ahí se tiene que hacer a un lado y hablar de Dios, hablar del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Eso es de lo que se trata. Ahora noten que estas personas también, dice la palabra de Dios, de que
en el versículo 7, desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? ¿Por qué? Porque esas personas no eran consideradas personas preparadas, no eran consideradas personas cultas que conocieran de otros idiomas, que conocieran de Dios, y de la manera que ellos estaban hablando era algo increíble que solamente Dios podría hacer. Ahora, cuando comenzó esto, estaban reunidos, estaban en una casa, estaban ahí metidos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando se derramó sobre ellos, salieron a la calle. Y es la única manera que podemos explicarlo, porque en la calle es donde había un montón de gente. De todas partes del mundo estaban ahí, y ellos salieron por todos lados y empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Esto nos enseña de que nosotros cuando estamos en la iglesia podemos recibir de las maravillas de Dios, del poder de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, pero no es para sentir bonito y salir y luego como si nada. Es para ser embestidos de poder y poder hablarle a otras personas. Ellos salieron, y como ellos salieron, todas estas gentes empezaron a acercarse a ellos para escuchar lo que estaban hablando, y empezaron a darse cuenta que entendían lo que estaban hablando. Noten eso, que ellos hablaban, cada uno hablaba, pero no se quedaron allá dentro de la iglesia, del edificio o de la casa donde estaban todos hablando en diferentes lenguas y que no se entendían ni el uno ni el otro. No, salieron y las personas que estaban por ahí los escucharon y se quedaron maravillados. De eso se trata, de que una vez que tú has recibido de la llenura del Espíritu Santo, hay que salir y hablar de Dios, de las maravillas de Dios. Es importante recordar que la misión que Jesús nos dio es precisamente eso, hablar de las maravillas de Dios. Y por eso es que muchas de las veces cuando alguien viene y me dice, hermano, yo hablo en lenguas. ¡Qué bueno! Yo creo que la próxima vez estaba pensando en este pasaje, en estas palabras. Y la próxima vez que alguien me diga yo hablo en lenguas, lo primero que le voy a preguntar, ¿cuántas almas has ganado para Cristo a través de estar hablando en lenguas? Porque aquí lo que vemos es que ganaron un montón de almas al predicar la palabra de Dios. Muchas veces uno se enorgullece y se enaltece por lo que Dios le ha dado, por un don que el Espíritu Santo le ha dado, pero no se ven los resultados. No hay fruto en nuestra vida. Y eso es algo triste, que presumimos que somos espirituales, que somos esto, que tenemos aquí y allá, pero no se ven los frutos en nuestra vida. Eso es algo triste. Para mí es algo triste. Vamos a ver por último en el versículo 13, para ir concluyendo ya. El versículo 13 dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que estos están borrachos. Este es el otro grupo de personas. Notaron que primero había un grupo de personas que venían de otros lugares y decían, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué estamos escuchando hablar de las maravillas de Dios? Estaban asombrados, estaban dispuestos a saber por qué. Porque después de eso el apóstol Pedro se levanta y les predica, y les explica todo lo que estaba pasando. Pero aquí hay otro grupo de personas. Otro grupo de personas que cuando ven todo esto dicen, están borrachos. Y eso es lo que sucede. Dentro de la iglesia y en este mundo solamente hay dos grupos de personas. Aquellos que se maravillan de las cosas de Dios, que quieren saber de las cosas de Dios. Y otro grupo de personas que dicen, están locos, están borrachos, están zafados, y lo que tú quieras. Pero es la manera como la gente se expresa en rechazo al evangelio, a la palabra de Dios.
Mi pregunta es, ¿en qué grupo estás tú? ¿Tienes deseos de Dios? ¿Te maravillan de las cosas de Dios? ¿Te maravillas de lo que Dios quiere hacer y quiere decir a tu vida? ¿O eres de aquellos que dicen, Ojalá que a través de estar aquí y escuchar palabra de Dios, tu corazón vaya transformándose de tal manera que tú puedas ser una nueva persona. Alguien que tenga deseos de conocer y llenarte de Dios. Es algo triste ver cómo las personas rechazan y hacen a un lado a Dios. Bueno, para concluir, ¿cuál es el propósito el haber hablado de este capítulo 2 cuando llegó el Espíritu Santo? Uno, para recordar cómo fue que el Espíritu Santo vino a hacer su habitación en los creyentes. ¿Cómo inició todo? ¿Cómo es que ahora nosotros podemos ser sumergidos y sellados por el Espíritu Santo? Porque eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Abran conmigo ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Noten esto. En él también ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que recibieron esa carta, tú y yo. También ustedes. También ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Notaste esto? ¿Cuál es el propósito? Recordar que un día el Espíritu Santo se derramó y a partir de entonces vino a hacer morada en cada creyente. Esto incluye, según lo que dice el apóstol Pablo, a ti y a mí, de que nosotros fuimos sellados para el día de redención hasta que Cristo venga. Es una garantía de parte de Dios para ti y para mí que le pertenecemos a Dios. Segundo, no es para decir somos cristianos y tenemos del sello del Espíritu para aprobarlo. No es como un tatuaje. Hay gente que está más orgullosa de sus tatuajes que ser cristiano. Hay gente que inclusive ya siendo cristiano se hace tatuajes y es mucho más orgulloso de sus tatuajes que del Espíritu Santo. Y con orgullo ¿cómo podríamos decir? Con orgullo están diciendo, este es de mi mamá, este es de mi papá, y empieza a decir, pero no habla de la llenura del Espíritu Santo, del sello que Dios le ha dado. Eso es algo triste. Tampoco tenemos al Espíritu Santo solo para ser santos. Porque hay cristianos que están tan enfocados en su santidad que no se quieren manchar con nada y se olvidan del propósito principal, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Estamos más enfocados en ser santurrones y no hablar de Dios. Nos apartamos de todo para no contaminarnos. También el Espíritu Santo, y más bien lo más principal, que es que el Espíritu Santo vino a nosotros, nos ha llenado para ser testigos. Noten lo que dice ahí en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Vieron eso? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿ya vino el Espíritu Santo a tu vida? ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador? El Espíritu Santo está en ti. Y cuando venga el Espíritu Santo, serás testigo. Serás testigo, dice ahí.
tanto en Jerusalén como en toda Judea, como en Samaria y hasta los confines de la tierra. El propósito principal por el cual tenemos el Espíritu Santo es para ser testigos de Dios. Dios quiere que seamos responsables de llevar el mensaje. Y quizás podrás decir tú, bueno, es que yo no quiero responsabilidades. Entonces, ¿para qué estás en este mundo? ¿Para qué te casaste? ¿Para qué tuviste hijos? ¿Para qué aplicaste a ese trabajo? ¿Para qué te compraste ese carro? En esta vida todo es responsabilidad. Toda persona lleva una responsabilidad. Donde quiera que vayas, tienes que ser responsable de algo. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. Y esa es hablar de Jesucristo. Así que esto no cambia, no cambia, no cambia. Eso es algo que tiene que continuar. Y si tú dices, bueno, yo no quiero responsabilidades, díselo a Dios. Yo solo estoy cumpliendo aquí con recordarte lo que la palabra de Dios dice en cuanto a nosotros como discípulos de Jesucristo. Nuestra responsabilidad es hablar del Evangelio. Es así de simple. Y para concluir, Pentecostés no se va a repetir. Pentecostés, lo que sucedió en el día de Pentecostés, no se va a repetir porque fue una experiencia única. Fue para dar inicio a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, en ese momento es cuando se inaugura la iglesia, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Antes Cristo estaba con nosotros, no podía ser la iglesia. Antes Cristo estaba con sus discípulos más bien. Entonces todavía no era la iglesia, pero aquí se inaugura la iglesia. Aquí es cuando se inaugura la iglesia, el cuerpo de Cristo. Fue para inicio de la proclamación del Evangelio. El bautismo del Espíritu Santo sucede solo una vez. El bautismo del Espíritu Santo sucede solo una vez. Y fuimos bautizados en el día que creímos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo que sí podemos hacer es ser llenados del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, como dice en Efesios, que debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios todo el tiempo, cada día. Y eso es algo que debemos hacer cada uno de nosotros. Pero ahí está, hermanos, lo que yo puedo compartir con ustedes en este día acerca de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Espero que me haya explicado y espero que si pude explicarme, que te sirva de bendición, que te sirva de algo, de ayuda en tu vida diaria, en tu caminar como creyente. Si es la primera vez que escuchas de esto, bendito sea Dios. Ojalá que te ayude y te sirva en tu caminar cristiano. Amén. Vamos a orar. Señor, en este día y en esta hora te damos gracias, Padre, por tu bondad. Te damos gracias que un día, Señor, cumpliste esa promesa de que después de que tu Hijo se levantó y está sentado ahí a tu diestra, enviaste el Espíritu Santo. Enviaste el Espíritu Santo y fue derramado sobre los creyentes, y que ahora cada uno de aquellos que ponen su fe en Jesucristo también reciben el bautismo del Espíritu Santo, y que a través de ello, Señor, tú los controlas y quieres obrar en ellos de manera que te glorifiquen a ti, Jesús. Por eso, Señor, en esta hora te pido por cada uno de mis hermanos que recordemos juntos lo importante de la misión que tú nos has dado. El propósito por el cual nos diste tu Espíritu Santo es para seguir proclamando tu Evangelio. Por lo tanto, ayuda a cada uno de mis hermanos, principalmente a aquellos que se están debilitando, aquellos que se están apartando, aquellos que están siendo tentados a no buscar de ti, Padre. Por favor, rescátalos donde quiera que estén, atráelos a ti. Recuérdales, Señor,
de dónde lo sacaste y con qué propósito lo sacaste, Señor. Sé con tu iglesia. Tú la vas a seguir edificando día con día. No hay nada que se oponga contra ella. Y tú vas a cumplir tu obra con o sin nosotros. Pero nosotros escogemos, Señor, estar contigo y hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor, en esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos. Es un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Ya tarde, ¿verdad? Ya llegó la hora. Pero gracias por acompañarnos en este día. Bendiciones a todos, a cada uno de ustedes que están